La práctica de vivir con propósito. Tengo un amigo de casi 70 años que es uno de los conferenciantes de empresa más brillantes y buscados del país. Hace unos años volvió a conectar con una mujer a la que había conocido y amado muchos años antes, y de la que había perdido el contacto hacía 30 años. También ella estaba ahora en las sesentena. Se enamoraron apasionadamente. Cuando me lo contaba durante una cena, mi amigo nunca había tenido un aspecto tan feliz. Era maravilloso estar con él y ver el semblante de felicidad en su expresión. Pensando quizá en los 2 divorcios anteriores, dijo de manera ingeniosa y apresurada: Dios mío, espero hacer bien las cosas esta vez. Quiero que esta relación dure mucho. Deseo, quiero decir que quiero, que espero. Ya sabe, que no soy atolondrado. Yo permanecí en silencio y él me preguntó: ¿me das algún consejo? Bien, te doy uno, le respondí. Si quieres que funcione, debes tener el propósito consciente de que funcione. Se inclinó intencionadamente hacia adelante y yo seguí hablando. Puedo imaginar cuál sería tu reacción si estuviese en IBM y un ejecutivo te dijese: sí, espero que consigamos comercializar bien este nuevo producto. Realmente quiero que lo consigamos. Lo deseo. Tú te dirigirías a él al instante diciéndole: ¿qué quiere decir espero? ¿Qué quiere decir espero? ¿Qué quiere decir por deseo? Mi consejo es que apliques lo que sabes sobre la importancia del propósito y de los planes de acción a tu vida personal, y que dejes el esperar y el desear para los niños. Su sonrisa de insatisfacción reveló expresivamente que me había comprendido. Esto me lleva a la cuestión de vivir con propósito. Vivir sin propósito es vivir a merced del azar, del acontecimiento fortuito, de la llamada telefónica fortuita, del encuentro casual, porque no tenemos una norma mediante la cual juzgar lo que vale la pena y no vale la pena hacer. Las fuerzas exteriores nos impulsan, como un corcho que flota en el agua, sin una iniciativa nuestra que fije un curso específico. Nuestra orientación hacia la vida es reactiva en vez de proactiva. Vamos a la deriva. Vivir con propósito es utilizar nuestras facultades para la consecución de las metas que hemos elegido. La meta de estudiar, de crear una familia, de ganarnos la vida, de empezar un negocio nuevo, de introducir un producto nuevo en el mercado, de resolver un problema científico, de construir una casa de vacaciones, de mantener una feliz relación romántica. Son nuestras metas las que nos impulsan, las que nos exigen aplicar nuestras facultades, las que vigorizan nuestra vida. Productividad y propósito. Vivir con propósito es, entre otras cosas, vivir productivamente. Una exigencia de nuestra capacidad para afrontar la vida. La productividad es el acto de conservación de la vida plasmando nuestras ideas en la realidad, fijando nuestras metas y actuando para conseguirlas. El acto de dar vida a los conocimientos, bienes o servicios. Los hombres y mujeres responsables de sí mismos no traspasan a los demás la carga de soportar su existencia. Lo que importa aquí no es el grado de capacidad productiva de una persona, sino la elección de ésta de ejercer las capacidades que posea. Lo importante no es el tipo de trabajo elegido, siempre que este trabajo no vaya intrínsecamente en contra de la vida, sino si una persona busca un trabajo que le permita una salida a su inteligencia, si haya una oportunidad. Los hombres y mujeres con propósitos se fijan en metas productivas en consonancia con sus capacidades o intentan hacerlo. Una de las maneras en que se revela su concepto de sí mismos es el tipo de metas que se fijan, admitido
que puede ser necesaria una interpretación particular, en razón de la complejidad de los contextos privados. Si conocemos el tipo de metas que elige la gente, es mucho lo que podemos saber sobre su visión de sí mismos y sobre lo que consideran posible y adecuado para ellos. Eficacia y propósito. Si la autoestima supone una experiencia básica de competencia o eficacia, ¿cuál es la relación entre esa competencia y los ámbitos de competencia más restringidos y circunscritos en ámbitos particulares? Construimos nuestro sentido de eficacia básica mediante el dominio de formas particulares de eficacia relacionadas con el logro de tareas particulares. La eficacia fundamental no puede generarse en el vacío. Debe crearse y expresarse mediante algunas tareas específicas que se dominan con éxito. No es que los logros prueben nuestra valía, sino más bien que el proceso de su consecución es el medio por el que corroboramos nuestra eficacia, nuestra competencia en la vida. Yo no puedo ser eficaz en abstracto sin ser eficaz sobre algo en particular. Así pues, el trabajo productivo tiene el potencial de ser una actividad poderosa de edificación de la autoestima. La gente tiene más facilidad de comprender estas ideas en su aplicación al trabajo que a las relaciones personales. Esta puede ser la razón de que más gente busque el éxito en su vida laboral que en su matrimonio. Los propósitos que nos animan para poder ser realizados tienen que ser específicos. Yo no puedo organizar mi conducta de manera óptima si mi objetivo es únicamente hacer lo que pueda. Esta meta es demasiado vaga. Mi meta tiene que ser algo así: hacer ejercicio sobre el tapiz rodante 30 minutos 4 veces a la semana. Completar mi tarea, definida con precisión, en 10 días. Comunicar a mi equipo en nuestra próxima reunión exactamente lo que exige el proyecto. Ganar una suma de dinero concreta en comisiones al fin del año. Conseguir un nicho de mercado determinado por unos medios concretos y en una fecha concreta. Con esta concreción puedo controlar mi progreso, comparar las intenciones con los resultados, modificar mi estrategia o mi técnica en respuesta a la información nueva y ser responsable de los resultados que consigo. El vivir con propósito es interesarse por estas preguntas. ¿Qué estoy intentando conseguir? ¿Cómo estoy intentando conseguirlo? ¿Por qué pienso que estos medios son adecuados? La retroalimentación del entorno me informa de que lo voy a conseguir o que voy a fracasar. ¿Tengo que contemplar una información nueva? ¿Tengo que hacer algún ajuste a mi conducta, mi estrategia o mis prácticas? ¿Tengo que reelaborar mis metas y objetivos? Así pues, vivir con propósito significa vivir con un alto nivel de conciencia. A la gente le resulta más fácil comprender estas ideas aplicadas al trabajo que a las relaciones personales. Esa puede ser la razón por la que más personas triunfan en su vida laboral que en sus matrimonios. Todos sabemos que no basta con decir yo amo mi trabajo. Tenemos que presentarnos en el despacho y hacer algo. En caso contrario, el negocio irá a la ruina. Sin embargo, en las relaciones íntimas es fácil imaginar que con el amor basta, que la felicidad llegará algún día, y si no llega, esto significa que no encajamos. La gente rara vez se pregunta: si mi meta es tener una relación con éxito, ¿qué debo hacer? ¿Qué acciones son precisas para crear y mantener la confianza, la intimidad, una continuada autorrevelación, excitación, crecimiento? Cuando una pareja está recién casada y se encuentra muy feliz, conviene preguntar: ¿cuál es vuestro plan de acción para mantener estos sentimientos? Si una pareja está en situación de conflicto y tiene deseo de resolverlo, es útil preguntar:
Si os proponéis recuperar la armonía, ¿qué acciones estáis dispuestos a adoptar para conseguirla? ¿Qué acciones desea cada uno en su pareja? ¿Qué piensa cada cual que tiene que hacer el otro para mejorar? Los propósitos no relacionados con un plan de acción no se realizan. Solo existen como anhelos frustrados. Las ensoñaciones no se traducen en una experiencia de eficacia. Autodisciplina. Vivir con propósito y productivamente exige cultivar en nosotros mismos la capacidad de autodisciplina. La autodisciplina es la capacidad de organizar nuestra conducta en el tiempo al servicio de tareas concretas. Nadie puede sentirse competente para afrontar los retos de la vida si carece de capacidad de autodisciplina. La autodisciplina consiste en la capacidad de posponer la gratificación inmediata al servicio de una meta lejana. Es la capacidad de proyectar las consecuencias al futuro, de pensar, planificar y actuar a largo plazo. A falta de esta práctica, ni el individuo ni un negocio pueden funcionar con eficacia. Al igual que todas las virtudes o prácticas que apoyan la autoestima, la autodisciplina es una virtud de supervivencia, lo que quiere decir que para el ser humano es una exigencia de una vida realizada. Uno de los retos de la paternidad o de la enseñanza efectiva consiste en comunicar un respeto por el presente que no desdeñe el futuro, y un respeto del futuro que no desdeñe el presente. El dominar este equilibrio es un reto para todos nosotros. Es esencial para que disfrutemos del sentido de controlar nuestra vida. Quizá debería mencionar que una vida con propósito y autodisciplina no significa una vida sin tiempo o espacio para descansar, relajarse, aprovechar el ocio y tener actividades superficiales o incluso frívolas. Simplemente significa que estas actividades se eligen conscientemente, sabiendo que participar en ellas es algo seguro y adecuado. Y en cualquier caso, el abandono temporal de todo propósito también tiene un propósito, tanto si se busca conscientemente como si no: la regeneración. Lo que supone vivir con propósito. Como forma de actuar en el mundo, la práctica de vivir con propósito supone las siguientes cuestiones básicas. Asumir la responsabilidad de la formulación de nuestras metas y propósitos de manera consciente. Interesarse por identificar las acciones necesarias para conseguir nuestras metas. Controlar la conducta para verificar que concuerda con nuestras metas. Prestar atención al resultado de nuestros actos para averiguar si conducen a donde queremos llegar. Asumir la responsabilidad de la formulación de nuestras metas y propósitos de manera consciente. Para tener el control de nuestra propia vida, tenemos que saber lo que queremos y dónde queremos llegar. Tenemos que interesarnos por interrogantes como estos: ¿qué quiere para mí en 5, 10, 20 años? ¿Qué quiero para mí? ¿En qué quiero que consista mi vida? ¿Qué quiero lograr como profesional? ¿Qué quiero en el ámbito de las relaciones personales? Si deseo casarme, ¿por qué? ¿Qué propósito tengo? En el ámbito de una relación particular, ¿cuáles son mis metas? ¿Cuáles son mis metas en mi relación con mis hijos? Si he tenido aspiraciones intelectuales o espirituales, ¿cuáles son? ¿Están mis metas enfocadas con claridad o bien son vagas y poco definibles? Interesarse por identificar las acciones necesarias para conseguir nuestras metas. Si nuestros propósitos son propósitos y no ensoñaciones, tenemos que preguntarnos lo siguiente: ¿cómo voy a llegar hasta allí desde aquí? ¿Qué acciones son necesarias? ¿Qué subpropósitos tengo que conseguir hasta llegar a mi propósito final? Si son precisos conocimientos nuevos, ¿cómo voy a conseguirlos?
Si se necesitan recursos nuevos, ¿cómo voy a adquirirlos? Si nuestras metas son a largo plazo, los planes de acción sin duda supondrán planes de acciones subordinadas, es decir, planes para la consecución de propósitos subordinados. ¿Asumimos la responsabilidad de concretar estos pasos? En la vida solo tienen éxito quienes hacen esto. Controlar la conducta para verificar que concuerda con nuestras metas. Podemos tener propósitos definidos claramente y un plan de acción razonable, pero salimos del camino a causa de distracciones, de que aparecen problemas inesperados, de que presionan otros valores, de una reordenación inconsciente de prioridades, de la falta de un enfoque mental adecuado, o de la resistencia para hacer lo que nos hemos comprometido a hacer. Una política consciente de controlar las acciones relativas a los propósitos fijados nos ayuda a afrontar los problemas de este tipo. A veces la solución será volver a dedicarnos a nuestras intenciones originales. Otras veces tendremos que volver a pensar cuáles son realmente nuestras metas más importantes. Y quizá tengamos que reformular nuestros propósitos. Prestar atención al resultado de nuestros actos para averiguar si conducen a donde queremos llegar. Nuestras metas pueden estar claras y nuestros actos ser congruentes, pero pueden resultar incorrectos nuestros cálculos iniciales sobre los pasos que tenemos que dar. Quizá no tuvimos en cuenta algunos hechos, quizá algún elemento nuevo ha cambiado el contexto. Así pues, tenemos que seguir preguntándonos lo siguiente: ¿funciona mi estrategia y mi táctica? ¿Estoy llegando a donde quiero llegar? ¿Están produciendo mis acciones los resultados esperados? A menudo vemos en el contexto de los negocios que muchas personas traicionan este principio recitando ciegamente lo siguiente: pero lo que estamos haciendo siempre funcionó en el pasado. En una economía dinámica, la estrategia y la táctica actuales no son necesariamente eficaces hoy. Veamos un ejemplo. Décadas antes de que se pusiesen de manifiesto abiertamente los problemas de la General Motors, cuando la empresa estaba aún en la cima de su éxito, el consultor de gestión Peter Drucker advirtió que las políticas que habían funcionado en el pasado no servirían en los próximos años y que General Motors estaría en crisis si no reformulaba sus políticas. Los ejecutivos ridiculizaron o manifestaron hostilidad ante sus comentarios, pero la realidad confirmó su análisis. Nuestras acciones pueden no conseguir las consecuencias que pretendemos, y también pueden producir otras consecuencias que no previmos y no deseamos. Pueden funcionar a un nivel y sin embargo no ser deseables a otro. Por ejemplo, el vociferar y gritar sin parar puede conseguir una conformidad a corto plazo, pero provocando resentimiento y rebeldía a largo plazo. Una empresa puede obtener beneficios rápidos vendiendo mercancías defectuosas y arruinar el negocio en un año, cuando los clientes desertan. Si prestamos atención a los resultados, podemos conocer no solo si estamos consiguiendo nuestras metas, sino también que podemos estar consiguiendo algo que nunca pretendimos y que puede no agradarnos. Una vez más, el vivir con propósito supone vivir de manera consciente. Pensar con claridad sobre el vivir con propósito. 1. Como muestra de las confusiones que pueden rodear la cuestión de vivir con propósito, veamos la extraordinaria afirmación que hizo el psiquiatra Irving Yalom en su obra Psicoterapia Existencial. Yalom escribe lo siguiente: la creencia de que la vida está incompleta sin un cumplimiento de objetivos no es tanto una trágica realidad existencial como un mito occidental, un producto de la cultura. Si algo sabemos es que la vida es que
La vida es imposible sin una consecución de metas. Imposible en todos los niveles de la evolución, desde la ameba hasta el ser humano. No es ni una trágica realidad existencial ni un mito occidental, sino tan solo la simple naturaleza de la vida, una realidad que a menudo produce júbilo. En cuanto a orientación de la vida, la alternativa a la consecución de metas es la pasividad y la cercanía de propósito y la carencia de propósito. ¿Es trágico que un estado así no produzca un gozo igual a los gozos que producen los logros? Dicho sea de paso, recordemos que la consecución de metas no se limita a las metas mundanas. Una vida de estudio o meditación tiene su propio propósito, o puede tenerlo. Pero una vida sin propósito apenas puede considerarse humana. 2. El observar que la práctica de vivir con propósito es esencial para una autoestima plenamente realizada no debe entenderse como que la medida de la valía de una persona son sus logros externos. Admiramos los logros, tanto en los demás como en nosotros, y es natural y adecuado que lo hagamos. Pero esto no es lo mismo que decir que nuestros logros son la medida o la razón de nuestra autoestima. La raíz de nuestra autoestima no está en nuestros logros, sino en aquellas prácticas generadas desde el interior, que entre otras cosas nos permiten alcanzar aquellos logros, todas las virtudes de la autoestima que estamos experimentando aquí, que estamos examinando aquí. El empresario del acero Andrew Carnegie dijo en una ocasión: podéis quitarnos nuestras fábricas, nuestro comercio, nuestras vías de transporte y nuestro dinero, no dejarnos más que nuestra organización, y en 4 años podríamos rehacernos. Lo que quería decir es que el poder está en la fuente de la riqueza, no en la riqueza, en la causa, no en el efecto. Lo mismo vale para la relación entre la autoestima y los logros exteriores. El logro productivo puede ser una expresión de alta autoestima, pero no es su causa primaria. Una persona de brillante talento y con éxito en el trabajo, pero irracional e irresponsable en su vida privada, puede querer creer que el único criterio de la virtud es el rendimiento productivo, y que ningún otro ámbito de acción tiene una significación moral o para la autoestima. Una persona así puede ocultarse tras el trabajo para rehuir sus sentimientos de vergüenza y culpa que tienen su origen en otros ámbitos de la vida o en experiencias dolorosas infantiles. De forma que el trabajo productivo se convierta no tanto en una pasión sana cuanto en una estrategia de evitación, en un refugio de realidades que tememos afrontar. Además, si una persona comete el error de identificarse con su trabajo en vez de con las virtudes internas que lo hacen posible, si la autoestima se vincula principalmente a los logros, al éxito, a los ingresos o a ser un buen proveedor de la familia, el peligro está en que las circunstancias económicas que escapan a nuestro control pueden conducir al fracaso del negocio o a la pérdida del empleo, llevándonos a la depresión o a una desmoralización aguda. Cuando una gran compañía aérea cerró una planta en una ciudad, las líneas del teléfono de la esperanza se saturaron. Este problema afecta principalmente a los varones, que han sido socializados en la identificación de la valía y la masculinidad con la condición de proveedor de una familia. Las mujeres son menos proclives a identificar la valía personal y menos aún la feminidad con la capacidad de ingresos. Hace unos años, cuando daba una conferencia sobre este tema en Detroit, con miembros de la industria del automóvil en el auditorio, hice la siguiente observación. En este momento Washington intenta decidir si echar o no un cable a Chrysler, garantizando un gran préstamo. No importa por el momento si piensan que es una función adecuada del Estado. Yo creo que no, pero eso es irrelevante. La cuestión es si usted trabaja para Chrysler y vincula su autoestima a tener un buen rendimiento en esa empresa o a ganar un buen sueldo este año.
Lo que eso significa prácticamente es que usted está dispuesto a que algunas personas de Washington literalmente tomen su alma en sus manos para tener un control total de su sentido de valía personal. ¿Le ofende esa idea? Espero que sí. A mí me ofende. Durante las épocas de penuria económica, bastante malo es tener que preocuparse por el dinero y por el bienestar y el futuro de nuestra familia. Pero aún es peor si permitimos que en este proceso se menoscabe nuestra autoestima, diciéndonos, de hecho, que nuestra eficacia y valía están en función de nuestros ingresos. Una vez aconsejé a hombres y mujeres mayores que se encontraban sin empleo, desplazados en favor de personas mucho más jóvenes, pero no mejor dotadas, o incluso igual dotadas, para su trabajo particular. También he trabajado con jóvenes de gran talento, que sufrieron la forma contraria del mismo prejuicio, una discriminación, y la capacidad no eran la norma prevaleciente. En estas circunstancias, las personas implicadas sufren un sentimiento de pérdida de eficacia personal. Este sentimiento está solo a un paso del sentimiento de autoestima disminuida, y a menudo se convierte en él. El no caer en la trampa de este error exige ser un tipo de persona poco frecuente. Supone ser una persona bien centrada y que comprende que algunas de las fuerzas que actúan escapan al control personal y en sentido estricto no tienen o no deberían tener un significado para la autoestima. No es que no sufran o sientan temor ante el futuro, es que no interpretan el problema en términos de valía personal. Cuando está implicada una cuestión relativa a la autoestima, lo que hay que preguntarse es lo siguiente. ¿Está este asunto bajo mi control volitivo directo? O por lo menos está vinculado con una línea causal directa a asuntos que están bajo mi control volitivo directo. Si no lo está, no es relevante para nuestra autoestima o no debería considerarse como tal, por doloroso o devastador que pueda ser el problema por otras razones. Algún día, la enseñanza de este principio se incluirá en la comprensión de los padres de la educación correcta de sus hijos. Algún día se enseñará en las escuelas. Un día pregunté a un amigo, un hombre de negocios, acerca de la sesentena. ¿Qué metas tenía para el resto de su vida? Me respondió lo siguiente. No tengo meta alguna. He vivido toda mi vida volcado hacia el futuro, el sacrificio del presente. Rara vez me he parado a disfrutar de mi familia o de la naturaleza o de las cosas hermosas que ofrece el mundo. Ahora ya no hago ninguna previsión o plan. Por supuesto, aún gestiono mi dinero y a veces hago negocios. Pero mi principal meta es disfrutar de la vida cada día, apreciar plenamente todo lo que pueda. En ese sentido, supongo que podrías decir que, sin embargo, vivo con propósito. Le dije que me parecía que nunca había aprendido a equilibrar la proyección de metas en el futuro y el disfrute de la vida en el presente. Eso siempre ha sido un problema para mí, coincidió. Como hemos visto, esto no es lo que significa o supone vivir con propósito. Lo correcto no es vivir de espaldas ni al futuro ni al presente, sino integrar ambos en nuestra experiencia y percepciones. En la medida en que nuestra meta es probarnos o excluir el miedo al fracaso, este equilibrio es difícil de conseguir. Todos estamos demasiado atareados. Nuestro motor no es el gozo, sino el temor. Pero si tenemos por objetivo la expresión de nosotros mismos en vez de la autojustificación, el equilibrio tiende a surgir de forma más natural. Aún tendremos que pensar sobre su realización cotidiana, pero el temor de la autoestima herida no hará casi imposible esta tarea.